Al parecer Perú tiene una buena fe para que... Bien. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Con los emoticones, por favor. Bueno. Van a disculpar estos primeros minutitos de ausencia, pero no quise dejar pasar desapercibido una fecha que si bien no está todavía internalizada en nuestros contextos sociales, sin embargo, qué importante es conocer que existe una fecha, que nos permite, como personas, y aprovechando, por supuesto, justamente el módulo que se está dictando, que es psicología, que tiene que ver con esta ciencia tan bonita de poder aportar a nuestra sociedad, y que precisamente es la psicología que, a través de la figura de Calport, que conmemora el 21 de enero el Día Internacional del Abrazo. En ese sentido, les pido, apreciados postulantes, estudiantes, que a la distancia nos demos ese abrazo, ¿no? Que nos demos ese abrazo, que nos permitamos comprendernos, que nos permitamos entendernos, y en la medida que nosotros podamos también tener estas posibilidades y capacidades de desarrollo de habilidades, lo vamos a transmitir. No nos olvidemos que la conducta se exterioriza, ¿no? A través de nuestras diversas acciones que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, feliz día del abrazo, y que bueno, que sea una fecha para que podamos nosotros replicarla en todos los contextos en los cuales nosotros nos encontramos. Bueno, dicho esto, vamos a continuar recorriendo todas estas corrientes psicológicas que nos permiten conocer a cabalidad lo que la psicología nos quiere transmitir. No nos olvidemos que cada una de estas corrientes psicológicas no vamos a entrar en un espacio de debate, ni tampoco es la intención a través de cada una de ellas, y mostrando conceptualmente hablando la estructura de cada una de ellas, tomando en cuenta sus características, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor? No nos olvidemos que la historia de la psicología nos ha ido mostrando la relación con los contextos culturales, con los contextos sociales, que cada uno de estos precursores, autores, profesionales que han ido acompañando las diferentes corrientes psicológicas han tratado de que podamos nosotros como sociedad comprender que hay diferentes formas de concebir un concepto, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que nosotros podamos comprender. Bueno, nosotros ayer hemos hablado de la primera corriente psicológica, ¿no? Entonces, vinculada evidentemente a la corriente conductista, ¿no? Posteriormente hemos tomado en consideración a la teoría de la Gestalt, y hemos concluido con la teoría, con la psicología de la inteligencia, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, ¿no?, de conocimiento, sobre todo sobre estas corrientes, yo ayer les decía, vamos a entrar justamente a una corriente que nos sigue desafiando. Nos sigue desafiando como sociedad, pero que vamos a adentrarnos un poquito en este significado de lo que quiere decirnos y transmitirnos Sigmund Freud, ¿no? A través de la teoría del psicoanálisis. Entonces, me voy a permitir ir explicando, y voy a ir preparando también algunos ejemplos para que podamos interactuar, y posteriormente a la conclusión, entonces vamos a entrar también a un espacio de preguntas y respuestas. No sin antes, nuevamente, hacer la reflexión, apreciados estudiantes, que adentrarnos a un concepto no significa que nosotros estemos de acuerdo.
o no significa tampoco que lo que exactamente ha trabajado, por ejemplo, en este caso, Sigmund Freud, sea una sola verdad. Es decir, no hay una verdad absoluta con respecto a las corrientes de la psicología. La pretensión que han tenido a lo largo de la historia estos precursores es precisamente que a través de las investigaciones, de las experiencias, de la experticia que ellos han ido desarrollando a lo largo del tiempo, es que justamente han trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la específica relación que yo quisiera transmitirles a ustedes con respecto a esta teoría, ¿ya? Bueno, iniciamos hablando evidentemente de Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, para poder entender un poquito el por qué utiliza algunos términos inclusive, entonces podemos decir específicamente que él fue médico, ¿no? Él fue médico y algo que le llamó la atención específicamente, y ahí es donde nace justamente esta teoría, es que comenzó sus investigaciones precisamente observando a pacientes, pero ciertos pacientes que tenían ciertas particularidades, peculiaridades que le llamaban poderosamente la atención. Estamos hablando que él comienza justamente en ver el tipo de conducta que tenían pacientes que tenían neurosis e histeria, ambos conocidos como trastornos, ¿no? Que presentaban ciertos síntomas físicos o emocionales, pero que no tenían, evidentemente, una causa médica clara. Es decir, a él le llamaba poderosamente la atención el comportamiento que tenían estos pacientes con este diagnóstico particular, ¿no? Entonces, él concluye en todas estas investigaciones que muchos de estos síntomas tenían un origen psicológico y estaban relacionados, aquí en clavísimo para que lo podamos entender, y estaban relacionados precisamente a conflictos internos. También él hizo un análisis, ¿no? Posteriormente sobre la interpretación de los sueños. Cuando él entraba a consulta con estos pacientes, ¿no? Evidentemente identificaba que tenían ciertas conductas. Por ejemplo, ¿no? Tenían ciertas fobias, tenían ciertos miedos, ¿no? Que tenían también miedos, por ejemplo, como pérdidas de voz, tenían ciertas características, por ejemplo, en el momento de hablar, temblaban sus manos. Entonces, todo eso, todas esas conductas que exteriormente él las veía cuando estaba en consulta con estos pacientes en particular, le llamaba poderosamente la atención. Pero él también en estas consultas que tenía con estos pacientes, comienza a trabajar e investigar sobre los sueños, a los que consideraba una vía para poder llegar precisamente y acceder al inconsciente. Él establecía que a través de esa forma de poder llegar a estas personas podrían llegar. ¿Por qué? Porque los sueños, decía este autor, este precursor, expresan deseos, expresan miedos, conflictos también de alguna forma reprimidos que no se manifiestan directamente durante la vigilia o en un estado de REM. Entonces, todo esto le llamó la atención justamente a Sigmund Freud para que comience a trabajar lo que ahora conocemos como la teoría del psicoanálisis. En la lámina que ustedes están viendo, ¿no? Dice textualmente lo que gentilmente nos ha proporcionado en el texto la licenciada Maggie Jauregui. Nos dice que a principios del siglo XX, enfáticamente, esta teoría, ¿no? Se la concibe ya como una teoría en el año 1905. Que surge esta teorización y que crece casi paralelamente al conductismo, pero desde un enfoque totalmente opuesto. Entonces, básicamente lo que vamos a ver a continuación va a ser una relación e interrelación
de lo que nos hablaba el conductismo y el psicoanálisis desde una situación comparativa. Entonces vamos a ir comparando y explicando a cabalidad lo que nos transmite el conductismo, lo que nos transmite el psicoanálisis a través de algunos ejemplos. Textualmente nos dice: si el conductismo rechaza todo mentalismo y funciones de la conciencia como objeto de estudio. En cambio, miren ustedes, para el psicoanálisis precisamente se centra en ella, esa es su atención, y basa sus investigaciones clínicas en la influencia de la subjetividad en los comportamientos humanos. Ahora, ¿cómo podemos entender y clarificar este apartado? Y les voy a pedir, por favor, que tomen nota, aunque también está siendo grabada la clase, pero sí les pediría que, por favor, tomen nota de algunos aspectos para poder clarificar esta primera lámina y podamos comprender mejor por qué hay esta diferenciación. Por ejemplo, el conductismo dice, la lámina, rechaza el mentalismo y las funciones de la conciencia. ¿Por qué? Porque considera que los procesos internos, como por ejemplo los pensamientos, las emociones, los deseos, no son observables. Recordemos que para el conductismo lo que se observa es lo que pasa, ¿no? Entonces, no son observables, dice, no son medibles de manera objetiva. Para el conductismo es primordial lo que se está observando y descarta completamente la subjetividad. En cambio, para el psicoanálisis es totalmente lo contrario. En ese sentido, el conductismo se centra su análisis exclusivamente, como dije hace un momento, en la conducta observable y en la relación entre los estímulos y las respuestas. Acordémonos, ¿no es cierto?, de lo que ayer hablábamos y lo que ustedes han estado leyendo sobre los experimentos que hacía tanto Iván Pavlov y también Skinner, condicionando las respuestas. En cambio, ahora ya de manera más enfática, el psicoanálisis coloca el centro de su atención precisamente en aquello que el conductismo excluye, elude, que es la subjetividad. Para el psicoanálisis es muy importante el significado de la vida psíquica, conocer los procesos inconscientes. Y sobre todo hay algo que me gustaría compartir con ustedes, que lo establece Sigmund Freud. Dice, la conducta no puede comprenderse sin analizar los deseos reprimidos, los conflictos internos, que evidentemente no siempre son observables, pero para el psicoanálisis sí existen y son la raíz de la conducta. Les voy a dar, un ejemplo. Por ejemplo, algo que es muy común en nuestros contextos, sobre todo académicos, independientemente del nivel, vale decir, si esto le puede pasar a un niño, si esto le puede pasar a un adolescente, e inclusive en los escenarios a los cuales ustedes van a estar. Algunos de ustedes por primera vez y otros ya han vivido esta experiencia académica, que es la vida universitaria. Entonces, este ejemplo va un poco relacionado a un contexto académico. Y vamos a ver cómo ambas corrientes psicológicas reaccionan diferente, aunque existe el mismo ejemplo. Vamos con el ejemplo. Una persona, por ejemplo, que evita hablar en público. ¡Wow! Día de exposición. Entonces, podemos presumir muchos aspectos. Entonces, evita esta persona no poder exponer en público. ¿Lo hace por qué? Porque en el pasado esa conducta probablemente estuvo asociada a consecuencias negativas, como por ejemplo, que cuando en una oportunidad esta persona comenzó a exponer, habían burlas, molestias, incomodidades exteriorizadas por sus compañeros o por su mismo profesor. Eso puede ser, es solo un ejemplo, ¿no? En ese sentido, frente a esa situación, ¿cuál es el aporte del conductismo?
desde el conductismo, lo que se tiene que trabajar es un tratamiento. ¿Y trabajar en qué? En la modificación de esa conducta, mediante técnicas como el refuerzo positivo o indagar en los pensamientos íntimos, conflictos internos de la persona. Es decir, que esa conducta observable, no nos olvidemos, observable que está teniendo la persona, desde el conductismo lo que pretende hacer es que se genere una modificación de conducta. Podríamos hacerlo a través de un reforzador positivo, es decir, que yo como profesora dentro de este contexto educativo pueda darle ciertas palabras de apoyo expresándole mi confianza. Yo como compañero de curso puedo hacer lo mismo. Y la persona puede, por ejemplo, ensayar, practicar. ¿Para qué? Para que cuando le toque, por ejemplo, este día de exposición, se sienta en confianza, se sienta preparada. Pero como ven, el conductismo solo toma en cuenta los contextos observables, o sea, lo externo. En cambio, la respuesta del psicoanálisis coloca una mirada diferente a esta situación. ¿Por qué? Porque el centro de atención precisamente estará en ¿qué? En identificar el miedo desde una perspectiva diferente. Puede asociar, y el psicoanálisis lo hace, asocia este miedo con conflictos quizás relacionados con fines, con situaciones que hayan sucedido en el pasado. Es decir, se adentra a situaciones donde la persona se siente no solamente incómoda, sino que la persona tiene y ciertos conflictos internos que le impiden exteriorizar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una exposición adecuada. ¿Por qué? Porque la humillación que probablemente haya sentido ahí, o los sentimientos de culpa que tenga la persona, no tiene la posibilidad de exteriorizarlos. Entonces, hay dos figuras frente al mismo ejemplo, dos posturas que nos permiten adentrarnos un poquito más. Desde el conductismo, ¿no es cierto? Hablamos solo de la objetividad que se puede observar. Y para el psicoanálisis le es imprescindible que aunque hay una objetividad, la subjetividad más bien le va a permitir conocer la realidad de la situación, ¿no? Entonces, necesita tener, considera indispensable explorar la experiencia que está teniendo la persona. En ese sentido, bajo este ejemplo, que es muy simbólico, es importante considerar cuál es la postura teórica que se va a asumir en ese momento, ¿no? Entonces, explica desde el psicoanálisis, ¿no?, que el comportamiento tiene factores externos y observables y otros que tal vez no se pueden observar, pero sí existen. Y aquí está, en la siguiente lámina, esa explicación. Les voy a pedir, por favor, a través de los emoticones, si hasta aquí vamos comprendiendo esta diferencia a través del ejemplo que les acabo de proporcionar, ¿no? Recordemos, con una palabra, el conductismo considera una conducta a través de solo lo observable. En cambio, para el psicoanálisis es muy importante considerar la subjetividad, ¿no? Entonces, todos los rasgos internos que comienzan a adherirse a la conducta del ser humano. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos considerar, ¿de acuerdo? Bueno. Posteriormente, precisamente hay una palabra que para el psicoanálisis e inclusive me animo a decir determinante, habla del inconsciente, ¿no? El inconsciente es la razón, en realidad, de esta teoría que nos permite conocer que ciertas realidades no las podemos exteriorizar. ¿Y por qué no las podemos exteriorizar? Por diferentes factores que hace un momento yo mencionaba, miedos, etc. Cuando hablamos del inconsciente, efectivamente, para Sigmund Freud, nos dice categóricamente que
que la existencia del inconsciente es el motor de la conducta humana. ¿Por qué? Porque rechaza la voluntad consciente como único determinante. No todo lo que se siente o piensa es expresado muchas veces porque la sociedad en que se vive no lo permite y por tanto se reprimen, quedando oculto en el inconsciente. Esto, por ejemplo, refiere que evidentemente las personas que quieren exteriorizar, nos dice Sigmund Freud, alguna conducta, muchas veces no lo hacen porque por miedo a lo que pueden expresar los demás de él sobre esa conducta. Sin embargo, también es importante que tomemos en consideración frente a esta teoría que el hecho de que no lo pueda exteriorizar no significa que no exista. El miedo, hace un momentito que estamos hablando, por ejemplo, de decir, tengo miedo a exponer, por miedo a hacer el ridículo, por miedo a que me tengan que rechazar, etc. Para Sigmund Freud, ese estado de conciencia que tiene, hay una razón más que solamente el hecho de hacer el ridículo. Nos damos cuenta, es mucho más poderoso que eso, dice Sigmund Freud. Ese miedo se debe a sueños reprimidos, a sensaciones internas que no le permiten exteriorizar en concordancia. Por eso es que precisamente cuando comienza a hablar del inconsciente, utiliza una herramienta valiosísima que son identificando los sueños. Y explícitamente habla de los sueños para poder adentrarnos a conocer este estado de inconsciencia. Sigmund Freud dice que gracias al descanso de la conciencia mientras se duerme, los deseos reprimidos en el inconsciente se manifiestan de manera disfrazada en los sueños. Quiere decir que la interpretación de estos sueños permite conocer sobre algunas o aquellas experiencias que pueden ser también vinculadas a sentimientos y conductas que han sido olvidadas para la conciencia, pero que sin embargo buscan manifestarse. Es decir, volvamos al mismo ejemplo. Es decir, que por ejemplo, este miedo que tiene la persona que lo exterioriza a través de su conducta, vale decir que una vez no ha querido exponer, una segunda vez tampoco, va una cuarta, una quinta, una sexta. Entonces, para el psicoanálisis nos dice precisamente algo está impidiendo a la persona poder desarrollar conscientemente una conducta deseada que dice el conductismo. Pero en contraposición el psicoanálisis nos habla que precisamente la persona no ha logrado identificar el verdadero miedo. Para el psicoanálisis no necesariamente el miedo recae precisamente en la exposición, es decir, en lo que tiene que decir. Es muy probable que la persona haya practicado, es muy probable que la persona haya estudiado, es muy probable que conozca a sus compañeros de aula, que les tenga niveles de confianza, que la relación maestro-docente, por ejemplo, esté bien. Entonces, algo a través del psicoanálisis, nuevamente, que es una postura teórica, entonces algo debe estar sucediendo en este estado de inconsciente para que la persona no lo exteriorice. Y ahí está justamente el acompañamiento que se hace del psicoanálisis para adentrarnos a ese miedo. Entonces, significa que debo identificar cuál es la raíz de ese miedo. Y se utiliza... Pero, ¿puedo opinar, Lisa? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás? No vendría a ser el subconsciente lo del psicoanálisis. Claro. O sea, ese miedo en que nosotros nos metemos en la idea de que vamos a fallar y, o sea, algunos pueden pensar que es el consciente, pero es nuestro subconsciente que nos dice que nosotros no somos capaces cuando sí lo somos. Es un miedo que tenemos todos y, bueno, es como que
son más fuertes nuestros pensamientos y hábitos y comportamientos que tenemos al día. Puede ser que una vez nos equivocamos una vez y ya desde ese día no queremos seguir con esto porque sabemos que podemos fallar o sabemos que podemos esto, pero, o sea, lo analizamos y lo analizamos, pero el subconsciente sigue entercado de que nosotros no vamos a poder hacerlo. Por eso a veces la gente que tiene ese miedo que a nosotros mismos nos creamos y que, bueno, casi siempre lo vamos a tener, sería trabajando consigo mismo en cambiar ese hábito. Ya, esos son los estados psíquicos que ahora también los vamos a revisar. Sin embargo, ahorita solo estamos profundizando, Isabel, el significante del inconsciente, ¿no? Entonces, ¿y cómo involucramos los sueños? O en esta teoría, ¿cómo involucra el sueño para identificar ese estado de inconsciencia? Por supuesto, el subconsciente, que tiene que ver precisamente con el estado de realidad, y yo soy consciente de eso lo puedo exteriorizar. Sin embargo, el inconsciente no siempre logramos exteriorizarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos el estado de conciencia de entender lo que nos está sucediendo. Nuevamente, en el ejemplo, yo puedo decir, tengo miedo a exponer, pero no necesariamente para el psicoanálisis la raíz del miedo es la exposición. Para el psicoanálisis hay algo que es mucho más que el miedo a exponer, existe y utiliza el sueño precisamente para poder identificar ello. Y lo mismo en un estado de inconsciente. Entonces, esa es la clarificación que necesitamos nosotros tener en base también, nuevamente, insisto, al texto proporcionado. Isabel, ¿mejor la explicación? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. No nos preocupemos, por favor, no vamos a entrar en telas de juicio, simplemente vamos a remitirnos, a adentrarnos al significante de esta teoría para poder entender y sobre todo que ustedes hagan esta comparación, no tanto la analogía, sino la comparación en cada una de estas corrientes psicológicas para poder seguir entendiendo el significado de cada una de ellas. La apreciación de Isabel es muy válida, sin embargo, nuevamente estamos haciendo solo el análisis del inconsciente, ¿no? Para poder entender a cabalidad el significado de esta teoría que es el psicoanálisis. Bueno, vamos a seguir avanzando, sin embargo, no solamente el psicoanálisis quiere clarificar, ¿no? La concepción del inconsciente y utilizando el sueño. Además, es más, el psicoanálisis sostiene que los sueños son una producción propia, dice, que tiene que ver con la historia personal de cada uno. Por tanto, ayuda a conocerte y desecha la idea de que los sueños tengan un motivo premonitorio, qué interesante, o de anuncio del porvenir. Simplemente son la externalización de deseos reprimidos que se expresan de manera disfrazada y que tienen que ver con las experiencias vividas de la persona. No nos olvidemos que además el psicoanálisis profundiza la historia de las personas. ¿En qué momento sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? Simplemente con el fin de conocer y de conocer cuál es la raíz de ese miedo que está siendo exteriorizado. Sin embargo, también la historia del psicoanálisis nos muestra algo sumamente interesante. Nos dice justamente que también este estado de conciencia que podemos tener nosotros los seres humanos y exteriorizarlo, también está vinculado ¿a qué? A una relación que nosotros tenemos precisamente ¿con quiénes? Con nuestros padres. Una relación que tenemos nosotros en el seno familiar. Y aquí es donde adentra precisamente el tercer y último apartado. Él habla precisamente del complejo de Edipo. Entonces, básicamente, esta corriente psicológica plantea que el proceso
que plantea que en el proceso de identificación, perdón, un ratito voy a apagar esto, ya. Esta corriente psicológica plantea que en el proceso de identificación sexual de la persona cumplen un papel muy importante los padres, porque son las personas con quienes se expresan los primeros afectos. Freud postula que alrededor de los 4 o 5 años, los niños y niñas sienten un primer amor por el progenitor del sexo opuesto. Y precisamente hay una historia que habla sobre el complejo de Edipo que viene de una historia, ¿no? Precisamente en la tragedia de Sófocles y que se llamaba en la historia de Edipo Rey. No nos olvidemos que es una representación, por favor, simbólica. ¿Y por qué habla del complejo de Edipo? Habla precisamente en esta representación simbólica cuando hay un hecho de la historia que sucedió, cuando habla del rey Edipo. ¿Qué pasa con este rey? Él, sin saberlo, sin tener conocimiento, mata a su padre y se casa con su madre. Cuando lo descubre, se castiga a sí mismo. Esto sucedió y es un relato de la historia. Y Freud lo utiliza simplemente, por favor, de manera simbólica. ¿Para qué? Para utilizar este mito para formular el complejo de Edipo que solo aparece en la infancia. Sí, es un relato trágico, por supuesto, pero que nos ayuda a entender por qué simbólicamente lo utiliza Freud para poder hacer el análisis sobre el complejo de Edipo. Entonces, lo que nos quiere transmitir a través de esto es que el niño desarrolla un apego hacia el progenitor del sexo opuesto. Es decir, hay un deseo inconsciente hacia el progenitor. Y al mismo tiempo siente cierta rivalidad o rechazo hacia el progenitor del mismo sexo, que puede ser, por ejemplo, si es varoncito, el padre. Este conflicto puede generar culpas, miedos, castigos y suele reprimirse en el inconsciente. Por favor, nuevamente, categóricamente, esta es una postura, una teoría psicológica que requiere atención y que, por supuesto, es un aporte teórico, ¿no? El análisis interno y demás no es válido en este momento histórico en el cual se encuentran ustedes. Esta postura teórica básicamente lo que nos quiere relatar es que el trato afectivo que reciben en esta época les permitirá elegir, inclusive a futuro, elegir su pareja en adultos. Por eso es que es tan importante para el psicoanálisis la relación que mantiene con sus padres. Y esto culmina, porque el complejo de Edipo solo se da en la etapa infantil, y esto culmina en la identificación sexual, en la elección que ya tiene la persona sobre su predilección sexual. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente desde el psicoanálisis toma entonces el foco de atención en el estado inconsciente, utiliza el sueño y también toma en consideración el complejo de Edipo para poder internalizar la situación y conocer la realidad del sujeto o de la persona a través de estos estudios, ¿no? Entonces, eso también es algo que debemos nosotros considerar. Bien. Algo que también podemos seguir ahondando en esta teoría, ¿no? Es que analiza la interpretación, Sigmund Freud, de los sueños a los que considera una vía para acceder al inconsciente. Y según él, los sueños expresan deseos, miedos, conflictos reprimidos que no se manifiestan directamente en un estado. Y por último, para cerrar esta lámina, para poder seguir comprendiendo, muchos de los problemas emocionales tienen su origen, por favor, según esta teoría, en conflictos internos, a menudo con experiencias relacionadas en la infancia. Por eso es que toma en consideración esta teoría a la infancia. Muchas veces
una de las preguntas que se realiza dentro de un escenario clínico, por favor, esta es una de las teorías como cualquier otra, que hay que tenerle muchísimo respeto y debe ser un profesional que trabaje en este abordaje clínico sobre todo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis toma muy en cuenta estos conflictos externos a menudo con la identificación de algunas experiencias que hayan tenido en la infancia y los sueños que forman parte en el inconsciente y cómo se expresa. Entonces, eso es muy importante que también lo tomemos en cuenta. Casi al final de este texto que nos proporciona la licenciada Maggie Jáuregui, nos establece precisamente la estructura del psiquismo, que era un poco lo que hace un momento nos decía Isabel. Entonces, la conducta, según la estructura del psiquismo, por favor, la conducta se explica por la interacción de tres instancias psíquicas, que son el yo, el ello y el super yo. Algo que es súper también importante, apreciados estudiantes, es que podamos entender que siempre van de la mano. El ello y el super yo. La teoría psicoanalítica tiene el mérito de haber aportado con conocimientos sobre el funcionamiento del psiquismo, que ha permitido investigar cada vez más acerca de los conflictos y las causas subjetivas de los variados comportamientos del ser humano. Básicamente, lo que nos quiere transmitir este apartado es que al hablar del ello, del super yo y del yo, es importante las siguientes consideraciones. Los motivos de las conductas de las personas pueden pertenecer a una de las tres instancias psíquicas: el yo, el ello y el super yo. ¿Qué es el ello? Es el sistema de los motivos e impulsos primitivos que buscan la satisfacción inmediata y completa. Desconoce el pasado, carece de futuro y no se le puede cambiar, y sus motivos principales son de naturaleza sexual y agresiva. Todo aquello que la realidad no permite que se manifiesta. El ello es el sistema de los acontecimientos, por favor, inconsciente contra los cuales el yo construye mecanismos de defensa. Es lo que subjetivamente, entonces yo entiendo, lo que sea o no permitido. En cambio, el yo tiene la tarea de regular las tendencias del ello. Por eso es que van, pero juntos. Posibilita la satisfacción de estos impulsos en la realidad, adecuándolos para que no dañen o los repriman, para que no se manifiesten. El yo es el sistema pensante, previsor, planificador y valora las posibilidades de satisfacción existentes en la realidad. Mantiene contacto con las necesidades internas que provienen del ello y con las necesidades externas que provienen de la realidad. No se preocupen, ahora estoy haciendo un momento de lectura, pero vamos a explicar y lo vamos a hacer inclusive con algunos ejemplos. El super yo, atendamos, es el sistema de la conciencia vinculada, por supuesto, a la moral, de los motivos socialmente reconocidos y de las normas sociales. Sus contenidos provienen del aprendizaje de la realidad. Todo aquello que se ha introyectado en forma de juicios éticos, sociales y morales. Se puede decir que es la conciencia moral, de donde surgen los sentimientos de culpa cuando actuamos perjuiciosamente. Les voy a pedir, por favor, apreciados estudiantes, que ustedes que tienen el documento, hagamos una lectura silenciosa por un minuto. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, por favor, que lean específicamente la última página que corresponde al psicoanálisis para que puedan ustedes leer con detenimiento esta paginita. Solo les pido que hagamos ese pequeño ejercicio mental para poder seguir avanzando. Entonces les voy a dar un minutito
por favor, a todos para que hagan esta lectura. Muchas gracias. Les queda 20 segunditos, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber hecho esta lectura. Y ahora vamos a seguir clarificando esta corriente psicológica. Según el psicoanálisis, las conductas de las personas están influenciadas por estas tres partes de las mentes llamadas, no nos olvidemos, el ello, el yo y el superyo. Estas partes interactúan entre sí y explican por qué a veces queremos algo, pero no siempre lo hacemos. El ello es la parte más instintiva y primitiva de la mente. Solo busca, por ejemplo, la satisfacción inmediata de los deseos, sin muchas veces pensar en las consecuencias. Por ejemplo, quiero todo ya. En muchas ocasiones no distingue, o en la mayoría yo diría, no distingue entre lo bueno y lo malo, tomando en cuenta los conceptos que muchas veces ya se conocen. Sus impulsos pueden ser sexuales o agresivos. Funciona de manera inconsciente. Ejemplo, tener ganas de gritarle a alguien cuando, por ejemplo, estamos enojados, sin pensar en lo que podría pasar después. Es decir, sin pensar en las consecuencias. Sin considerar, no nos olvidemos, el acontecimiento anterior. Probablemente aquí, por ejemplo, podemos armar conjeturas, decir, pero si otra persona, la primera persona me gritó, entonces yo automáticamente también lo voy a hacer. Sí, eso reflexiona el ello, pero voy a asumir esa conducta, lo voy a exteriorizar, pero no voy a canalizar mi respuesta. Eso es lo que hace el ello. Entonces, no canaliza la respuesta y utiliza la impulsividad para poder reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el ello. Sin embargo, el yo es la parte racional y consciente. Su función, básicamente, está vinculada a, me animo a decirlo, ¿sí?, a controlar al ello y adaptarlo ¿a qué? A una realidad, a la realidad que está inmersa en ese momento la persona. A su vez, tiene la capacidad de poder planear, de poder analizar, de poder pensar y, por supuesto, de poder decidir. También busca
una forma aceptable de poder satisfacer los deseos del ello. Nos damos cuenta, no desaparece, siguen vinculándose uno al otro. Y por ejemplo, sentir enojo. Vamos con la misma estructura del ejemplo que dije hace un momento, ¿no? Entonces, tener ganas de gritarle a alguien. Ese es el ello. El yo siento enojo, ¿no? Entonces, perdón, siento enojo, pero decido hablar con calma o callar para no tener, en este caso, tener consecuencias tal vez negativas. Es decir, yo puedo reaccionar porque el enojo sigue, pero yo decido y canalizo la forma en la que voy a responder a ese enojo. Entonces, yo decido cómo exteriorizarlo. Y eso es lo que permite el yo, que es la parte racional. Y el super yo representa la moral, las normas y los valores aprendidos de la sociedad, la familia y también, por supuesto, la educación. Es decir, en los diferentes escenarios en los que la persona ha tenido una vinculación directa, indirecta, con otras personas que le han permitido de manera estructurada conocer estas normas morales, estas normas básicas de convivencia que le permiten eso, conocer esa convivencia saludable. Inicia con conceptos básicos como lo que está bien y lo que obviamente está mal. No hay un punto intermedio. Maneja de manera estructurada estos conceptos que van de la infancia, por supuesto, a la adultez. A su vez, también genera ciertos sentimientos de culpa o vergüenza cuando, por supuesto, hace algo incorrecto, ¿no? Y funciona como una voz interior que le permite a la persona conocer su realidad, ¿no? Conocer íntimamente lo que está haciendo y, evidentemente, realiza un juicio de valor, pero a esa conducta que está exteriorizando. Voy a tomar un ejemplo, sobre todo en un contexto en el que nos encontramos, no copiar en un examen porque sabemos que va a estar mal, aunque nadie nos esté mirando. Ese es un estado de conciencia que yo asumo, no necesariamente desde la mirada de los demás, pero yo lo sé en ese estado de conciencia que tengo sobre ello. Entonces, esta es la relación. Flavia, estamos viendo al psicoanálisis. Estamos trabajando la cuarta corriente psicológica que está en el texto en la unidad número 2. Estamos haciendo el análisis, o revisando en todo caso. Bueno, como decimos, para hacerlo un poquito más corto, en resumen, el ello representa el deseo e impulso. Listo. El yo, la razón y el control. Y el super yo, las normas y la moral. Las tres instancias trabajan juntas y explican los conflictos internos que influyen en nuestra conducta. Para el psicoanálisis es muy importante considerar estas instancias psíquicas llamadas estructura del psiquismo, porque estos sistemas se influyen recíprocamente, ¿no? Y les quiero compartir un ejemplo que preparé tomando en cuenta esta teoría. Rendir un examen. Un estudiante se encuentra rindiendo un examen importante, es decir, ustedes. El ello impulsa a copiar para obtener una buena nota, sin esfuerzo inmediato, ya que busca la satisfacción rápida y evitar el fracaso o la frustración. No está mal, sin embargo, el super yo le indica que copiar está mal, porque va en contra de las normas morales y escolares aprendidas y le genera sentimientos de culpa ante esta posibilidad. Y el yo, actuando como mediador, evalúa la realidad y decide no copiar. En su lugar, intenta resolver el examen
con los conocimientos adquiridos, aceptando el resultado como consecuencia de sus acciones. La conducta final es no copiar el resultado del equilibrio entre el ello, el yo y el superyo, donde el yo regula los impulsos y se adapta a las normas y a la realidad. Y en esta última lámina correspondiente a esta teoría que nuevamente nos desafía, la teoría psicoanalítica tiene el mérito de haber aportado con conocimientos sobre el funcionamiento del psiquismo, que ha permitido investigar cada vez más acerca de los conflictos y las causas subjetivas de los variados comportamientos del ser humano. Esa ha sido la pretensión que hasta el día de hoy esta corriente psicológica, con mucho respeto, ¿no?, se adentra, porque ese es el término, se adentra a esa realidad de manera exploratoria. Es decir, que se adentra a esa realidad subjetiva que en otras de las ciencias o de otras de las corrientes psicológicas no lo ha hecho. Y en realidad el psicoanálisis aporta a las diferentes corrientes psicológicas que vienen detrás de ella, como el humanismo, como también la psicología cognitiva, la psicología y también para llegar a la neuropsicología, que también la vamos a explicar. Entonces, con esto concluimos con respecto a la quinta corriente psicológica. Y como estamos haciendo, les pido por favor, si tienen algún comentario o algo que podríamos seguir profundizando, no nos olvidemos, dentro de lo que está en el material, por favor, del texto en cuestión. Entonces, o si desean que también pueda volver a repetir el ejemplo que les he dado, que me parece muy oportuno para entender un poco más precisamente a la estructura del psiquismo. Adelante. Sí, Luisen, ¿podría repetir el ejemplo, por favor? Claro que sí. Sí. Miren, vamos a nuevamente considerar la situación. Según el psicoanálisis, las conductas de las personas están influenciadas por tres partes, que la llama estructura del psiquismo. O sea, siempre están juntas, que son el yo, el ello y el superyo. Siempre. Ahora, específicamente, ¿qué significa cada uno para entender? Y luego vamos a ir al ejemplo para especificar en ese contexto. El ello es la parte más, dijimos, instintiva y primitiva de la mente. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y busca, por supuesto, la satisfacción inmediata de esos deseos. Muchas de estas veces sin pensar en las consecuencias, en las repercusiones. Quiere todo ya, es decir, de manera inmediata. Muchas de estas veces no distingue las concepciones de lo bueno y lo malo, pese a que en muchas ocasiones conoce los conceptos, pero no los toma en consideración. Sus impulsos pueden ser o suelen ser sexuales y también en algunos casos agresivos o agresivos. Y más funciona de manera inconsciente. Por ejemplo, dije yo este ejemplo, cuando tenemos ganas de gritarle a alguien, más allá, por favor, del contexto, es decir, de lo que sucedió antes. Yo había dicho, es posible que una persona le haya gritado antes y la persona tenga el deseo de también responder a ese grito. Pero en el ello, tener esas ganas de gritar a alguien cuando está enojado, pero aquí sin hacer la reflexión, sin pensar en lo que puede suceder, sin analizar en las consecuencias de ese acto. Eso expresa el ello en esta estructura del psiquismo. El yo es la parte racional y consciente. Su función principal es controlar al ello y tener la capacidad de adaptarlo a la realidad. Específicamente,
es capaz de planear, de poder pensar, de poder analizar y decidir sobre la conducta. En esa búsqueda de decisión, identifica una forma aceptable de poder satisfacer los deseos del ello, porque está inmerso, no nos olvidemos, van juntos. Entonces, hay ese deseo del ello, pero el yo debe apoyar y aportar, ahora te respondo, María, de manera, pero racional. Es decir, planeando, decidiendo. Nuevamente en el mismo ejemplo para poder seguir comprendiendo. Sentir enojo representa al ello, está, ¿no es cierto? Pero para decidir hablar con calma o callar, para no tener consecuencias, está el yo. ¿Y cómo involucramos aquí al super yo? El super yo representa la moral, representa las normas, los valores aprendidos que tenemos como personas dentro de nuestro contexto social, dentro de nuestra sociedad, que lo hemos ido aprendiendo en nuestros senos familiares, que lo hemos ido aprendiendo en nuestros contextos sociales. Aquí clarifica, indica lo que está bien o está mal. Genera sentimientos también, porque hay un estado de conciencia sobre ello, genera sentimientos de culpa o vergüenza cuando se hace algo incorrecto. Y funciona, básicamente, ¿no? Como una voz interna. Quienes han visto la caricatura de Pinocho, es el Pepe Grillo, ¿no? Quien le genera esta voz interior de su estado de conciencia. Y yo daba el ejemplo de el copio de un examen. Y también di un resumen, que eso nos puede ayudar a todos, incluyéndome. El ello representa el deseo e impulso de una acción. El yo, la razón y el control. Y el super yo, las normas y la moral que nosotros entendemos dentro de los contextos educativos que hemos tenido. Las tres instancias trabajan juntas y explican los conflictos internos que influyen en nuestra conducta. Adelante. Buenos días, Licen. Una consulta. Las tres maneras que usted explica van en conjunto. Si van en conjunto, ¿hay algo en la personalidad de la persona que puede predominar más a su personalidad y conducta? Claro que sí, ¿no? Evidentemente, lo ideal es hacerle caso ¿a quién? ¿Podemos dialogar? Al yo. Al yo, ¿no es cierto? O sea, ese es el ideal, pero no siempre sucede. Y en muchas ocasiones el ello prevalece, sin permitir ser apoyado por el yo y el super yo. Entonces, eso es lo que también nos permite, por eso es que es tan importante e interesante tomar en consideración esta postura teórica, porque para el psicoanálisis, todas las conductas que nosotros desarrollamos sean catalogadas, por favor, buenas, malas, existe una razón. Hay una razón que predomina a esa conducta que la exterioriza la persona. Por supuesto, el ideal del comportamiento de la conducta humana tendría que ser, ¿no es cierto?, en el estado racional de que los tres sistemas que sí influyen recíprocamente, ¿no es cierto?, congreguen, pero no siempre sucede esto. Entonces, muy buen aporte. No sé si te llamas Mariana, pero muy buen aporte. Bien. Y bueno, con esto, okay, Adriana, por favor, adelante. Yo tengo, bueno,
ahorita pensando bien, digamos, tengo una duda, no una duda, sino un pensamiento que yo creo que el ello podría regirse más que nada por el super yo. Y como usted explicó, el yo es un mediador. Pero quiero pensar, o bueno, imagino yo, que digamos, en el caso de una persona que es impulsiva, que se deja llevar mucho por el ello, eh, tal vez carece del super yo, por así decirlo, porque ¿por qué carece? Porque generalmente obramos en base a nuestros valores, a nuestra ética, a nuestra moral. Entonces pienso, una persona que fue criada desde pequeño y no le, por así decirlo, no le aclararon qué está bien, qué es correcto, qué no. Entonces, de repente al crecer ya se vuelve una persona bastante impulsiva, que se deja llevar por lo que siempre desea, por lo que quiere. O ese Excelente. está. Claro que sí. Yo quisiera ahí comentarte, Adriana, y para todos, por ejemplo, hay una fábula es la historia en realidad de un preso que penosamente iba a ser ejecutado, porque era un ladrón que había robado. Su historia databa que él había robado desde niño, ¿no? Entonces, y con los años él intensificó la cantidad de robos que tenía hasta que la policía evidentemente lo pone a la cárcel y lo van a ejecutar. Él hace un pedido, único pedido, hablar con su mamá. Su mamá afligida, llorando, lo visita y le dice: quienes deberíamos estar aquí somos tú y yo. Y él le dice: ¿por qué? Porque cuando la primera vez que yo traje un borrador que no era mío a la casa, tú aplaudiste eso. Cuando la segunda vez que traje un cuaderno que no era mío, tú aplaudiste eso. Cuando traje una bicicleta que no era mía, tú aplaudiste eso. Entonces, evidentemente, aquí podríamos decir, ¿no? Dentro de una analogía, sí, no tenía el conocimiento de. Pero en una etapa evolutiva, y nuevamente vamos también a ello, sí, no tenía enraizado tal vez este concepto. Sin embargo, la etapa evolutiva, nosotros vamos a través del tiempo, nos permitimos dentro de nuestra estructura psíquica, mental, nosotros vamos reconociendo, identificando conceptos. Entonces, este concepto del bien y el mal es uno de los conceptos que a lo largo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la familia no es solamente el único seno educativo o el único seno social, también están otros. Entonces, sin embargo, si hay esta historia, dentro de esta analogía que podríamos considerar lo que acaba de hacer Adriana, pero esto no subyace a lo que él hizo, a esta acción, ¿no? Donde no permitió que el super yo y el yo puedan acompañar a esta conducta que él hizo solamente desde el ello, ¿no? Entonces, muy interesante también, Adriana, tu aporte. Rubén, adelante, por favor. Bueno, mi pregunta ya se respondió un poco con lo que acaba de decir, licenciada, pero me había puesto a pensar que qué sería del super yo, digamos, de alguien que comete actos inmorales, si digamos, yo asimilo que su super yo de esta persona que está ya acostumbrada a realizar estos actos no morales. ¿Qué tal si esta inmoralidad forma parte de su patrón de moralidad? Es decir, como ya cae en esta justificación de yo robo por X razón, yo hago tal cosa por X razón, yo maltrato por X razón. Entonces cae en esa justificación. ¿Eso sería super yo o plenamente solo el ello? El ello, solo el ello, porque no te olvides que el super yo nos vincula directamente con la representación de la moral, de las normas y valores. Entonces, aquí hay una representación única del ello. Eso no quiere decir que él no reconozca que existen patrones de conducta en diferentes contextos. Con el mismo ejemplo del joven que robó. O
sea, no es que desconozca, sino que no permite exteriorizar su conducta a través del yo y el super yo. Y eso es lo que subyace en este tipo de situaciones. Buen aporte, Rubén. Gracias, gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, como les decía el día de ayer, definitivamente esta es una de las corrientes de la psicología más desafiantes que nos permite simplemente, por favor, estructuralmente conocer esta realidad. Por supuesto que necesitamos adentrarnos al mundo del sujeto o de la persona para saber por qué lo hizo, que muchas veces es tal vez una de las interrogantes que nosotros nos hacemos como sociedad cuando vemos ciertas situaciones que nos quebrantan, ¿no es cierto? Sin embargo, este aporte del psicoanálisis ha ido permitiendo entender estas conductas, que por supuesto pueden ser inclusive en nuestro contexto social hasta reprochables. Sin embargo, permite profundizar y analizar ello, ¿no? No sé quién levantó la manito, pero cerramos con la persona para poder seguir y transitar por estas corrientes psicológicas. Adelante. Buen día, licenciada. Disculpe, yo tengo una consulta. Estaba mencionando que no es que la persona no tenga esa moralidad, sino que simplemente no permite que se regularice su egoísmo o sus deseos, ¿verdad? Pero digamos el suceso de que una persona de verdad no ha aprendido, no, corrijo mi pregunta, los valores, ¿no? La moral son cosas que se aprenden, ya que no se lo tiene uno desde el inicio, ¿verdad? Ya. Entonces, suponiendo que una persona verdaderamente no sepa lo que es una buena moral de no robar o no tomar esto que no es tuyo, ¿qué sucede en ese caso? ¿Verdaderamente no está dejando participar a su super yo? ¿O qué no me podría decir? Por supuesto. No nos olvidemos que sigue siendo la representación del ello. Cuando decíamos el ello es la representación instintiva y primitiva de la mente. Es decir, lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que puedo yo decir, busca de manera inmediata poder satisfacer su necesidad. Si el enojo en ese momento es mi necesidad, no voy a medir consecuencias. No voy a medir consecuencias y voy a exteriorizar a través de mi conducta lo primero que voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Para satisfacer ese nivel de placer. Quiero, por ejemplo, estoy molesta, estoy furiosa, quiero gritar. Entonces, voy a exteriorizar. Pero no me permito ser acompañada del yo, que me va a regular el enojo. El enojo no va a disminuir, pero sí me va a permitir canalizar asertivamente mi conducta a través de la exteriorización. Y el super yo me debería permitir también, no disminuye nuevamente el enojo, pero sí entender que hay normas de conducta social las cuales necesito considerar en mi respuesta frente a esa situación. ¿Me entiendes, Andrés? Entonces, eso también es importantísimo que lo tomemos en cuenta. No disminuye, no se va, pero yo canalizo cómo enfrentar esta situación. Y eso es lo que permite precisamente ahondar en esa situación llamada conciencia. Muchas gracias. No, de nada, al contrario. Bueno, muchísimas gracias por la escucha activa. Ahora, nos vamos a ir a una corriente que tiene que ver con lo que hace un momentito hablamos. Y me voy a permitir ir a la última lámina, por favor, si me permiten. Ya. Me parece, mi estimado, que vamos a tener que hacer una retroalimentación, pero hoy vamos a cerrar con esta corriente psicológica y bueno, vamos a tener que salirnos un poquito de órbita para concluir el día de mañana con las dos últimas, ¿ya? Quisiera, como les decía hace un momentito, iniciar con esta lámina final, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablamos de una corriente
que si bien sigue siendo vigente, discute con respecto a las corrientes del conductismo, con respecto a la corriente psicoanalítica, la corriente de la psicología de la inteligencia, e inclusive con la Gestalt. ¿Por qué discute? Porque básicamente nos dice que la base de las concepciones humanistas es la bondad del ser humano. Es la capacidad tan bonita que tenemos de ser empáticos. La empatía también es una conducta aprendida. La empatía está vinculada no solamente tal vez a esta frase célebre que escuchamos con mucha rigurosidad, ponernos en el zapato del otro. No, la empatía está vinculada a tener un discernimiento en un estado de conciencia sobre las necesidades que tienen también las demás. Por supuesto, sin desmerecer la mía. Pero soy consciente de que las otras personas también tienen necesidades como yo. Que las otras personas, además de tener necesidades, tienen, por ejemplo, en un contexto educativo, ritmos de aprendizaje diferentes, formas de expresión diferentes, formas de vestirnos diferentes. Y, por ejemplo, en nuestro contexto boliviano, ¿no? Quienes venimos del interior, por ejemplo, yo soy cochabambina, pero aquí vivo desde que tengo 5 años, son 41 años que vivo en esta tierra maravillosa, ahí ya les he dicho mi edad, ¿no? Entonces, entiendo de sobremanera la realidad de una cultura, la realidad de otra. Y en conclusión, alrededor de la corriente humanista están aquellos psicólogos que le dan prioridad a la comprensión, al apoyo y a la empatía en relación con las personas. Por eso es que los precursores de esta corriente denominada humanista nos han permitido a nosotros como sociedad poder utilizar este término tan bonito que lo seguimos acuñando, la empatía y la bondad. Con esa primera premisa, doy la bienvenida para que podamos conocer un poquito más sobre el humanismo, que surge como una alternativa a la teorización psicoanalítica de la personalidad. Rompe esquemas completamente. Y el humanismo se caracteriza por teorizar sobre aspectos positivos del desarrollo de las personas. En la lámina que ustedes están viendo, hubieron 4 precursores que el texto nos dice, para que nosotros tomemos en consideración este aspecto. Son 4 precursores. ¿Y qué nos dice cada uno de ellos? Yo he preparado las siguientes láminas en función de la información que tenemos en el texto, con algunos ejemplos para poder clarificar aún más esta corriente psicológica. Vamos a empezar con la primera. Allport pensaba que no necesitamos excavar demasiado en el pasado para entender por qué actuamos como actuamos. Ahí ustedes seguramente ya están haciendo ese pequeño ejercicio de comparación. Sigmund Freud nos dice lo contrario, ¿cierto? Tenemos que excavar en el pasado. Para los humanistas no es necesario. No es necesario, dice. Su idea clave de Allport es la autonomía funcional. Es la concepción. ¿Qué significa? Ser autónomo. Entonces, que puedo exteriorizar mis conductas de manera individual sin miedo a represalia, sin miedo a que mi conducta va a ser inapropiada. Por eso dice autonomía funcional. Lo que nos motiva ahora no depende necesariamente de experiencias pasadas. Y hay un ejemplo muy bonito que les he preparado. Si hoy, por ejemplo, te gusta estudiar biología, eso no significa que tu motivación venga de algo que pasó en tu infancia. Puede ser un interés que surge ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, voy a hablar de algo un poquito personal, a mí me encantaba trabajar con infantes. Yo he trabajado muchos años en educación inicial, pero hubo un detonante de una materia que era recursos humanos y me impactó. Me encantó conocer que a través de mi ciencia puedo, por ejemplo,
compartir experiencias con profesionales. También involucro a niños porque son los hijos de los trabajadores. Y me encanta la idea de saber que puedo contribuir para que haya una satisfacción de un clima laboral a través de una cultura de la organización. Entonces, básicamente, Allport nos reflexiona de que podemos desarrollar nuestras conductas, ¿no es cierto?, pero desde un enfoque humanista, desde un enfoque en el que nosotros vamos a poder tener una autonomía, ¿no es cierto?, una autonomía, por eso la llama funcional, y que lo que nos motiva no necesariamente va a depender de las experiencias pasadas. Puede ser que se genere en ese momento histórico en el que se encuentra la persona. Entonces, esta es el primer aporte que nos hace Allport, totalmente desvinculando lo que decía el psicoanálisis. Kelly no estaba de acuerdo, no nos olvidemos, con las interpretaciones tradicionales del psicoanálisis, porque no encajaban, decía él, con la vida real de sus pacientes. Para Kelly lo importante era que las personas pudieran entender sus experiencias y darles un sentido. Es decir, todo aquello que me está pasando, que me está sucediendo, tiene un sentido. Su teoría se basa en los constructos personales, que son como lentes, dice él, con los que cada persona interpreta la realidad. Esto es un poquito similar, acuérdense, ¿no es cierto? Cuando dice cada persona interpreta la realidad, esto tiene un poquito de concordancia con lo que decía también la teoría de la Gestalt con respecto a las percepciones que tenemos. Miren, también cada una de estas corrientes psicológicas tienen similitudes como también diferencias. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar una primera similitud. Ejemplo, dos personas pueden vivir el mismo conflicto en el trabajo, cierto, pero uno lo ve como un desafío y el otro como una amenaza. Eso depende de los constructos de cada uno. Importantísimo. Yo puedo ver entonces como un desafío para poder qué cosa, y asumo ese desafío como una forma de poder expresar y mejorar y trabajar en mi creatividad y dar otras respuestas a la que tal vez ya estaban dando. En cambio, yo decido tomarlo como una amenaza y utilizo ciertas emociones, o vinculo, perdón, ciertas emociones y las exteriorizo también. Me enojo, vengo más tarde, respondo de mala manera, etc. Entonces, eso es para el humanismo, es una decisión personal. Entonces, en mi estado de conciencia, que soy capaz, no nos olvidemos, de exteriorizarlo a través de mi conducta. El tercer aporte, Carl Rogers. Súper interesante también el aporte teórico que hace este autor, que él tiene una visión un poquito más positiva, inclusive, que tienen los anteriores dos teóricos, con respecto, por supuesto, al ser humano. Las personas para este autor son básicamente buenas o saludables. La salud mental, y aquí, por ejemplo, quisiera hacer hincapié, que es uno de los precursores también del término de salud mental, que hoy por hoy, y creo yo que entre la pandemia y hasta el día de hoy, se ha acuñado bastante el tema y el abordaje de la salud mental, y se está normalizando, que me parece genial a juicio personal. La salud mental se ve como un proceso natural de crecimiento, y los problemas surgen cuando se interfiere con ese desarrollo. Lo que me hace bien, lo que me aporta, lo que me permite crecer, lo que me permite soñar, lo que me permite avanzar, lo que me permite seguir. Y hay una analogía bonita de una canción, caminante se hace camino al andar, ¿no? Y ejemplo, en una etapa evolutiva también, con bastantes niveles de conflicto en su personalidad, un adolescente, porque está en esa búsqueda precisamente de personalidad. Un adolescente que pierde confianza por críticas constantes, no es malo, sino que necesita apoyo y comprensión para recuperar su crecimiento natural. ¿Por qué quise que trabajemos un poquito con este ejemplo? ¿Por qué? Porque la adolescencia es una de las etapas evolutivas, tal vez me animo a decirlo, con muchos niveles de conflicto.
No nos olvidemos que los adolescentes están en esa búsqueda implacable de afianzar su personalidad. Les interesa aún más lo que digan los demás de él. Y eso no es porque no les importa lo que diga la familia, sino que se centran en lo que expresan sus pares, no padres, sus pares, personas que tienen la misma edad, ¿no? Y frente a los cambios físicos que están teniendo, los cambios biológicos, también hay ciertos cambios en su personalidad y en sus relaciones sociales. Entonces, precisamente este ejemplo va acompañado a expresar que puede un adolescente que pierde confianza por crítica, no es malo, y que por supuesto, ¿cómo exterioriza su conducta este adolescente? ¿No es cierto? Enojándose, muchos de ellos tal vez peleándose, no solamente verbalmente, sino físicamente, ¿no? Pero la categorización para el humanismo no es etiquetarlo como un niño o como un adolescente malo, al contrario, dice, sino es una persona que necesita orientación, que necesita apoyo, para su comprensión y recuperar su crecimiento natural, ¿no? Entonces, eso es un aporte que también considera a la persona desde lo que hace para poder acompañarla de manera significativa. Y el cuarto aporte y último de la mañana surge con Abraham Maslow. Por si acaso, aquí hago hincapié que la fotito que ustedes están, si bien él es Abraham Maslow, esa fotito no está en el texto, ¿ya? Para que ustedes lo puedan hacer. No nos olvidemos que estamos haciendo una relación de las imágenes con lo que dice la teoría. Sin embargo, la he colocado, ¿por qué? Porque sí en el texto menciona y habla de Abraham Maslow, donde este autor toma y considera la prioridad a la comprensión, a la empatía y al apoyo, ¿no? Estudia la vida cotidiana, las relaciones, las aspiraciones y también toma en cuenta la felicidad. Aquí voy a hacer hincapié en lo siguiente. Abraham Maslow, él tiene una teoría muy bonita, que no les pido que la estudien a cabalidad para esta oportunidad, pero sí que tal vez la puedan investigar un poquito. Es la teoría de las necesidades básicas humanas, o lo que también conocemos comúnmente como la pirámide de Maslow. Es muy interesante, porque parte de la idea de que los seres humanos son básicamente buenos, y los problemas surgen por conflictos y dificultades en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener miedo a hablar en público. No es un defecto de personalidad, sino una dificultad que se puede superar con apoyo y evidentemente comprensión. Entonces, eso hace referencia justamente al humanismo, que es una corriente que surge, como dije hace un momento, como alternativa, ¿no? Entonces, a la postura que tenía el psicoanálisis que desafiaba bastante. Entonces, pasa a ocupar aquel lugar de la psicología que estudia los aspectos de la vida cotidiana de las personas, toma en consideración sus relaciones de amor, de amistad, aspiraciones, teniendo como fundamento la creencia en lo positivo del ser humano, ya que es considerado bueno por naturaleza, y solo en situaciones de conflicto y dificultades que tienen su cotidianidad, donde puede surgir el odio, la incoherencia, temores y otros afectos negativos que producen sufrimiento en las personas. La base de las concepciones humanistas, como dije hace un momento, son la bondad del ser humano. Entonces, con esto estaríamos culminando la sexta, me parece, no, la quinta corriente psicológica. Voy a volver un poquito aquí, por favor, para recordar bien. Sí, estaríamos cerrando la quinta teoría psicológica y mañana vamos a cerrar con broche de oro, con la psicología cognitiva y con la neuropsicología para cerrar la unidad número 2. Nos hemos quedado un poquito más en esta postura que sí es un poquito, que debemos tener un poquito más de cuidado y atención, ¿no? Bueno, con eso sería, y mañana, bueno, continuamos entonces con las dos últimas posturas
teóricas. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes estas posturas teóricas y bueno, espero que estemos repasando